respecto a lo que estamos atravesando en Chile por lo de los incendios y cómo se está administrando. Mira, la verdad es que son asuntos en los cuales es bien difícil poder evaluar, porque la verdad es que son asuntos bastante técnicos y requieren un nivel de conocimiento de lo que está pasando en el lugar distinto. Yo creo que hay lo que es relevante siempre en este tipo de fenómenos es más bien la reacción social que suscitan. Más que estar atentos a la tragedia en sí mismo, que un poco también, pero hay mucho énfasis en las problemáticas políticas asociadas, o sea, si se hizo o no se hizo, si hay más o hay menos. Evidentemente sabemos que hay una problemática de incendios forestales ya sistemáticamente en los últimos años, en términos de un aumento del tamaño de los mismos, de la cantidad de los incendios, y es problemático, no cabe ninguna duda. Pero tengo la impresión de que lo más importante es tratar de dilucidar por qué se logra transformar en un hecho tan político a tal punto que hay algunos que incluso empiezan a bosquejar la idea de algún tipo de acusación constitucional. Creo que no lo van a hacer porque es bastante absurdo, digamos, pero todo eso revela un esfuerzo permanente de minar a los rivales y aprovechar coyuntura, que pasó también con Sebastián Piñera, evidentemente, sí. En este caso con Gabriel Boric, y me parece que en ese sentido se está jugando un poco con el elástico, y el elástico está bien tenso ya. Sí, pues sí, desde hace rato lo veníamos conversando, pero en ese sentido, ¿cómo has visto las figuras clave del gobierno? Bueno, el mismo presidente Boric canceló, por así decirlo, sus vacaciones, se vino de su plan para poder ordenar el naipe, y cómo has visto esas figuras clave también que lo rodean dentro del gobierno. Mira, de momento yo diría que el gobierno no puede decir ni que ha sacado partido de la situación, ni tampoco que ha vivido una crisis asociada. Si alguna crisis se pudiera producir, es más bien por la acumulación de errores que fueron predecesores de esta situación. Entonces, y por la incapacidad de resolver asuntos o de no meterse en asuntos que no eran de incumbencia del gobierno. O sea, haberse metido en el tema de las negociaciones entre los partidos políticos de la coalición es la regla 1 en política, que los gobiernos no participan por ningún motivo, y menos abiertamente, y menos haciendo una apuesta en los dilemas de los partidos. Claro. Entonces, eso fue un error grande, y entonces puede haber algún efecto posterior, pero yo no lo creo. Yo creo que dentro de todo, en general, Gabriel Boric está sosteniendo su gobierno mucho en su presencia, en sus salidas a terreno, tiene la compleja y extraña situación en la que, teniendo una situación política muy difícil, es una figura popular. O sea, hablamos de alguien que está muy mal. Yo creo que Gabriel Boric cumple muy bien el dicho que se hizo mofa mucho de Michelle Bachelet, de que cuando tenía 15%, y ella dijo, bueno, parece que yo todo el día me encuentro con el 15%. En el caso de Boric, él se encuentra con su 25% permanentemente, pero además en versión a lo grande, o sea, con gente que lo va a esperar. Entonces, esta cosa más de figura del espectáculo, del rock, de alguna manera igual morigera la crisis, porque pone un presidente no caminando en soledad, típica imagen de Piñera en Viña. Los periodistas comentaban que, no lo publicaron, pero lo comentaban, que Piñera caminando en Viña en tiempos difíciles andaba caminando solo con sus asesores, no se le acercaba a nadie, y era gente de su sector. O sea, entonces la verdad es que en ese sentido yo creo que Boric más o menos esta situación la está manejando desde el punto de vista más político,
Pero esto tiene una unidad de medida muy simple, y es que se logren controlar en un tiempo relativamente breve los incendios y que no se encuentren negligencias relevantes de las autoridades, porque está el tema de que no ha nombrado a alguien que dirija la oficina de emergencia, y por tanto eso sí puede saltarle en algún momento. Sí, es un punto bien importante que todavía está pendiente. Y tú hablabas de Sebastián Piñera, del expresidente que realizó este ofrecimiento al gobierno actual del apoyo a sus ex colaboradores. ¿Cómo sientes que se ha valorado eso? Bueno, la verdad es que Sebastián Piñera tiene un perfil muy claro y todos sabemos que sus actos de generosidad tienden a cero, ¿no? Era candidato a presidente, era presidente y nunca apareció en la Teletón dando una cantidad de plata importante, porque no es su estilo. No. Por confesión propia, familiar, para las crisis en su casa dejan de consumir Coca-Cola, digamos. Entonces estamos hablando de una conducta bastante austera en ese sentido, porque estamos hablando de que tener no 3.000 millones de pesos, sino que 3.000 millones de dólares, ¿ya? Que es como ganarse la lotería de 1.000 millones todas las semanas como por 20, 30 años. Sí, una locura. Es bien sorprendente. Entonces, yo creo que Piñera es un personaje bien en estas cosas. Él sabe jugar. Piñera es un hombre de apuestas. Le cuesta gobernar justamente porque en los gobiernos no todas las escenas son de apuesta, hay muchas escenas que son de articulación y esas las hace muy mal. Pero en el escenario de las apuestas él es muy bueno y lo ha hecho. Se nos pegó ahí la conexión. Quizás le entró una llamada a Alberto, pero estábamos hablando sobre el ofrecimiento del expresidente Sebastián Piñera respecto a sus ex colaboradores en su gobierno, que él decía que tienen conocimiento y experiencia en combatir incendios. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con Alberto, porque claro, él está en España, a ver si podemos cortarlo y volver a conectar, porque se nos quedó pegada la conexión en medio de tanta hiperconectividad, que lo hemos hablado otras veces con Alberto. De seguro podía pasar esto. Todo esto en el contexto de esta conversación que tenemos con Alberto respecto a la situación de nuestro país en cuanto a los incendios forestales. Tengo muchas ganas de expandirlo ahí en cuanto a lo social, al aspecto sociológico, a ver si retomamos con Alberto, porque también hay un montón de preguntas que entran dentro de todo esto, no solo desde el espectro político, sino que también desde la situación en cuanto a la sociedad y los comportamientos humanos, que también no dejan de llamarnos la atención durante este tipo de catástrofes. Así que a ver si Alberto vuelve a conectarse. ¿Ya lo tenemos? Ah, lo perdimos, ya. Sí, vamos a ver si volvemos a conectar con él, si lo podemos llamar. Y claro, hay algunas noticias de estas últimas horas que tenemos que conversar, porque no solo estamos procesando uno de los peores incendios que se han visto en las regiones del Ñuble, del Biobío y de la Araucanía, sino que también hemos podido observar lo mejor y lo peor del actuar humano. Ahora sí, tenemos a Alberto Mayol. Sí, disculpa, se me había caído la señal y... Sí, no hay problema. Oye, Alberto, sí, nos quedamos con Piñera. Lo de Piñera, que, claro, ofreció sus ex colaboradores, y ya sabemos un poco el perfil de él, no solo como expresidente. Sí, yo creo que esa oferta es una jugada muy, muy buena, porque básicamente, más que por la oferta, es mostrar que el gobierno está muy mal, que hay que hacer gestos de unidad y que él está dispuesto a cosas que no hizo Gabriel Boric como oposición. Él está dispuesto a facilitar las cosas. Uh-huh. Y lo peor de todo es que de alguna manera tiene razón, porque yo no he escuchado a ningún ministro decir alguna vez que le preguntó a un exministro de Piñera alguna cosa. Yo no escuché a la ministra Siches antes de viajar a la Araucanía decir que, o después de viajar, haber dicho, no, esto le consulté a tales exministros y quería saber también por mi propia cuenta, pero me contaron algunas cosas. Entonces,
hay un tema de trazabilidad que el gobierno ha hecho mal, y yo creo que es un tema que está hoy día en el sistema político, no creo que sea solo el gobierno en todo caso, que es como decir, a ver, cuando yo tomo decisiones, ¿en qué me respaldo? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo mostrar? ¿Con quiénes hablé? ¿Con quiénes articulé? ¿Quiénes me dijeron una cosa? Yo creo que eso es bien importante, porque hay gente que va a cambiar de opinión y tú le puedes decir, perdona, pero yo hablé contigo y tú dijiste tal cosa, o la gente que trabajó con el señor Piñera, yo hablé con esas personas y me dijeron tal cosa. Eso es muy valioso en política y la verdad es que no se hace. No ha existido, se nota más, y es un punto bien interesante, se nota mucho más individualismo, podríamos decir, por parte de las autoridades actuales, y ahí quizás viene el tirón de orejas muy, muy astuto por parte del expresidente también, porque lo hace en el momento adecuado, lo hace en momentos bien puntuales en donde él aparece diciendo, claro, no solo este ofrecimiento, sino que también en entre líneas, como dices tú, que no se le ha preguntado nada, ni siquiera se le ha solicitado quizás ayuda por parte de gente que ya había trabajado en este tipo de instancias. Entonces también hay una estrategia detrás de todo eso. Por supuesto, y esas estrategias efectivamente tienen que ser delicadas. Ricardo Lagos en esas cosas, por ejemplo, lo hacía muy bien. O sea, Ricardo Lagos es de los que si no está haciendo de manera concreta y real un presidente en forma en cada uno de sus actos, al menos lo va a actuar sin problema. Es una persona que le puede entrar el primo hermano a hacer una pregunta al Palacio de Gobierno y le va a preguntar si tiene un informe. Claro. O sea, pero por favor, usted tiene un informe sobre este tema, qué sé yo. O sea, él no va a salir del papel. Una de las cosas que llama mucho la atención, varias personas me lo han dicho y a mí también me parece que es llamativo, es que cuando se filtra esa conversación en relaciones exteriores, es evidente que sobre la mesa que están, no hay ningún papel, ningún computador con una presentación. Claro, no hay solo una conversación. Es una conversación. Entonces, evidentemente los actos de gobierno tienen otra textura, otra condición. Y eso lo hemos visto en los últimos días. Incluso si tú lo vas a hacer así como ya porque estás enojado con no sé quién, oye, tengo las últimas 20 declaraciones del personaje, ordenadas, tales fechas, en qué momento cambió respecto al gobierno. O sea, tienes una trazabilidad del hecho para saber si tu decisión que vas a tomar es la más razonable. Yo creo que hay una decadencia. Ahora, eso, ojo, no es culpa de Boric. O sea, estamos hablando de que ayer el PPD, en pantalla y todo, defendiendo a Pablo Maltés. Sí. Y 3 llamadas después diciendo fuera Pablo Maltés. Entonces, eso es una señal muy clara de que no habían pensado que podía generar un problema en su pacto, que otros podían estar molestos, que no le preguntaron a nadie, que sencillamente hicieron un negocio X con Pamela Giles y no se entienden. O sea, es una cosa que tú dices, pero a ver, ¿cómo va a ser posible? Entonces, no es solo el gobierno, no es solo la generación nueva, sino que hay conductas erráticas. Es errático, sin duda, poner estos nombres de los dinosaurios, digamos, históricos. Es errático, esto no tiene ningún sentido. Obviamente, la gente reivindica hoy mucho más que hace 3, 4, 5 años los famosos 30 años, pero no lo reivindica del todo. Y en segundo lugar, no quiere que lo hagan esas cosas parecidas a los 30 años, no quiere que la hagan la misma gente. Y es bastante evidente en todas las mediciones. Entonces, yo no entiendo, la verdad, cómo se están tomando las decisiones en el sistema político, y están con fuego. Es mucho más amplio que solo el gobierno, es verdad lo que tú dices, y en ese sentido, desde esos casos puntuales hasta el proceso constituyente ya de cara a todo esto, bueno, el oficialismo inscribió estas listas separadas, hay cosas que todavía no se entienden, otras que estamos tratando de entender. ¿Se ratifica con esto, Alberto? ¿Sientes tú la división del socialismo democrático? ¿Cómo se viene en estas últimas horas? Mira, yo tengo la impresión de que esa decisión de separarse fue una decisión que no estuvo mal. O sea, es una decisión que tiene lógica. Tú lo decías en tu cuenta de Twitter. Claro, yo lo decía. Ahora, tiene lógica si es que lo hicieron por la lógica. El problema es que pasan las horas y uno empieza a ver que quizás lo hicieron
por simple estupidez o porque están negociando de tiro largo, están tratando de presionar y presionar el PPD como para volver después de otra manera, con otras condiciones. Entonces, si es así, eso no tiene ningún destino. O sea, la gracia es, este es un momento para construir proyectos políticos, para poder decir yo me paro aquí, aquí me quedo, para construir cimientos, no para negociar. A ver, esto es bien simple. La gente más pobre en una sociedad no tiene mucho derecho a negociar. Y la gente más rica en una sociedad, cualquier sociedad, esto no es un análisis de Chile, cualquier sociedad, tiene permanentemente la capacidad de negociar. Porque para negociar necesitas recursos. Necesitas dar, recibir, hacer trueque, en fin. Sí. Resulta que el sistema político está en una pobreza franciscana. No tiene ninguna legitimidad. ¿Qué es lo que pueden mover en una negociación? Es que es absurdo. Es un juego de máscara completamente absurdo. Esto es sencillamente el carnaval de Venecia. Más pobre, por supuesto. Sí, entonces, no hay peso, no queda peso, no queda crédito, por así decirlo, claro, por parte de los partidos. No hay para poder hacer nada, entonces no entiendo qué es lo que están pensando en seguir negociando, si no, eso no va a resolver ninguna cosa. Lo que hay que resolver es el problema de fondo, y si no se ponen sobre aquello, va a estar muy complicado. Pero entonces, en ese sentido, y a simple vista, podríamos pensar que fue una decisión más a la rápida en cuanto a la intuición, por así decirlo, y no tan pensada como quizás nos gustaría que fuera. O tal vez quienes tomaron la decisión, quienes influyeron en que esa decisión se tomara, sí pensaban en una cosa más seria, pero el entorno no está pensando en lo mismo y por tanto están todos jugando el juego de cuál es la siguiente elección, la municipal, después la posterior y qué sé yo, la presidencial. Sí, pues otros factores también, no podemos olvidarlo. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Es que una de las cosas más maduras que puede hacer una fuerza política que no tiene mucho peso hoy día, que no tiene candidato presidencial, que no tiene muchos candidatos a senadores, no tiene una densidad como para poder jugársela demasiado. Lo mejor que puede hacer es hacer un poco la resta, asumir un escenario básico de existencia y empezar a proyectar algo que tenga capacidad de organizar el futuro. Pero esto de jugar a que tú tienes todavía la capacidad de seguir negociando, lo único que va a hacer es que un día descubras que te hiciste mucho más pequeño de lo que era, que tienes de premio un par de diputados más, quizás algún senador más, porque negociaste bien, pero que eso está vacío. Y los partidos vacíos se notan, o sea, da lo mismo que tengan diputados, senadores, al final eso va a ser, te van a llamar para votar, por supuesto, no, eso no cabe ninguna duda, y te van a dar alguna prebenda, pero eso no construye ningún proyecto político. Y yo creo que más que nunca es importante construir, así que vamos a estar muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo respecto a este proceso constituyente, que un montón de nombres, aparte del que tú mencionabas de Maltés, nos llamó la atención, así que vamos a estar analizando eso, por supuesto, durante la semana. Oye, Alberto, muchas gracias por conectarte junto a nosotros, qué bueno que retomamos ahí la conexión y nada, hablamos muy pronto. Un abrazo. Gracias, Paz. Chao, igual. Alberto Mayol, sociólogo, escritor, académico de la USACH, director de la facultad.cl y siempre en la Cosa Nostra. Nosotros vamos a seguir aquí en la 92.9 con este tipo de conversaciones, con todo lo que te importa, lo que es clave. Hacemos un breve alto y ya volvemos. Estás escuchando Es Clave por la 92.9 FM. Vamos y volvemos. Cada día se hace más necesario saber de empresas, fundaciones, pymes y personas que generan un impacto social positivo.